Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de diciembre del 2018. Así es, diciembre. No tengo vergüenza. Bueno, nada más les voy a comentar muy rápidamente que iba muy atrasada con mi reto de Goodreads en diciembre del 2018, así que me las ingenié para leer muchos libros y finalmente concluir mi reto exitosamente. Y pensé en hacer dos wrap-ups porque son muchísimos libros, pero honestamente voy tan atrasada que dije, ¿sabes qué? Ya no importa. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de estos más de 30 libros. En primer lugar, leí Cómo mentir con estadísticas de Darrell Huff. Este es un libro del cual ya les hice una reseña. Es un libro que recomiendo leer si les interesa todo lo relacionado con estadísticas, sobre todo porque nos habla de cómo no necesariamente tienes que mentir con estadísticas, sino cómo se pueden manipular o presentar de manera distinta las estadísticas para que al final se adecúen a lo que tú quieres dar a conocer o lo que quieres demostrar. Y es un libro que te da muchos ejemplos prácticos que vemos cotidianamente en los medios de comunicación, en algunas empresas, en algunos gobiernos. Entonces sí me parece un libro bastante útil para aprender a detectar cuando nos mienten. Después leí El arte de comunicar de Thich Nhat Hanh, que es un libro un poco con una filosofía budista sobre cómo comunicarnos. Honestamente, este fue un libro que lo puse en una de mis peores lecturas del año porque se me hizo un libro extremadamente repetitivo. No voy a negar que tiene algunos puntos buenos, pero básicamente se podría resumir en: por favor, cuando te comuniques con alguien más, enfócate en escuchar, en ser empático y compasivo. Y básicamente eso es todo lo que dice el libro. Sí se dan algunos tips y algunos detalles, pero no me pareció un libro muy útil, ni siento que haya valido la pena como que hacer un libro extenso sobre esa temática. Después leí un ensayo que se titula En defensa de los ociosos de Robert Louis Stevenson. Este, como el mismo título lo indica, es un ensayo que trata de reivindicar y de mostrar cuál es la importancia de ser ociosos, y da una perspectiva muy interesante porque en muchas ocasiones se juzga a las personas que están pues haciendo nada o que simplemente como que toman muchos descansos, y él mismo habla de cómo esto puede fomentar la creatividad, puede fomentar algunas ideas y también puede ser ese descanso necesario para después actuar de mejor manera en otros momentos. Y me pareció un ensayo bastante interesante que creo que reivindica mucho esto de ser ocioso y de repente darte descansos. Entonces, si les interesa un poquito, pues es un ensayo muy corto y creo que vale la pena. Después leí Guerra de Jane Teller, otro libro del cual ya les hice una reseña y un libro que también recomiendo mucho. Es una historia muy corta en la cual vemos a una persona que se ve obligado a dejar su país por una cuestión de guerra y nos cuenta cuáles son las dificultades a las que se enfrenta una vez que deja su país, cómo es que lo reciben, cómo funciona toda la cuestión migratoria en estos casos. También nos hablan de cómo se tiene que adaptar a este nuevo país, a esta nueva cultura, a la jerga, al idioma, a lidiar con todas las cosas que son propias de este nuevo país y que no compaginan, no son iguales a las del suyo. Y es un libro que se me hace muy valioso porque creo que nos ayuda a entender la situación de los inmigrantes. Creo que ahorita en el mundo está habiendo muchísima inmigración, ya sea voluntaria o forzada, y el entender qué es exactamente lo que pasa por la mente de todas estas personas es algo muy importante. Además, creo que el libro te deja ver muy claramente cuáles son las peores cosas que suceden en la guerra y cómo es que es algo tan devastador y tan horrible que simplemente deberíamos de exterminar. Pero bueno, creo que para mí eso es obvio, pero siento que para muchas personas no siempre, así que es un libro que también creo que vale mucho la pena leerse. Después leí un libro que se llama Todo cambió en un instante de Larry Smith. Esta es una compilación de historias de 6 palabras en las cuales las personas nos cuentan algún suceso, alguna persona, algún lugar que los hizo ver la forma de vivir y en sí pues su vida desde otra perspectiva, y fue un libro que me gustó mucho. Se lee bastante rápido, pero creo que sí te ayuda mucho a distinguir esos momentos tan críticos que a veces te impactan la vida. Después leí El arte de tratar a las mujeres de Arthur Schopenhauer. Este libro se ganó el primer puesto en mi lista de peores lecturas del año pasado. Fue un libro que me molestó muchísimo porque no tiene muchas bases ni muchas cosas así muy inteligentes que decir. Al mismo tiempo me dio mucha risa porque es muy cómico y básicamente el autor lo que hace es como decir que las mujeres no tenemos capacidades, que estamos tontas, que no deberíamos de tener muchos derechos ni cosas así. Y todo esto y todas estas aseveraciones como que las justifica
con unas cosas que la verdad para mí no tienen nada de sentido y son muy cómicas. Es un libro que me parece bastante malo y no lo recomiendo, pero igual los dejo a su discreción. Después leí El curioso caso de Benjamin Butler de Scott Fitzgerald y debo decir que este libro no me gustó muchísimo. Supongo que muchos de ustedes ya conocen la historia. Es la historia de una persona que nace en el cuerpo de como una persona de tercera edad y a medida que va creciendo su cuerpo se va haciendo más joven y termina siendo un bebé. Entonces tiene como que todo este crecimiento físico al revés y es una premisa que honestamente me parecía muy interesante, muy llamativa. Sin embargo, siento que el libro no se desarrolló de la mejor manera. En realidad no sentí mucho que se viera la diferencia tanto de edad mental en nuestro protagonista como en sí la forma en la que las demás personas lo trataban. Se me hizo un libro así como que muy por encimita y no me gustó mucho cómo se abordaron las temáticas, ni siento que haya habido un gran avance o que haya habido alguna moraleja interesante. Entonces no es un libro que recomiendo mucho. Creo que la película es mucho mejor. Después leí Diario de un loco de Lu Xun. Este es un libro del cual ya también hice una reseña y es un libro que me gustó muchísimo. Como el mismo nombre lo indica, nos cuenta la historia de una persona que parece que está loca y al inicio pues tenemos todos estos indicios de que la gente pues lo trata mal y lo ve como precisamente esta persona que sale mucho de la norma y del comportamiento normal y a medida que avanza la historia vemos que en realidad pues pareciera que esta persona no es la que está loca, sino que tal vez la sociedad en la que vive es la que pues está un poquito loquita y eso precisamente es lo que me gustó mucho de este libro, que nos hace ver cómo es que algunas concepciones que tenemos y que aplicamos como sociedad y como mayoría suelen ser las que se consideran cuerdas e inteligentes, pero estas no siempre son las mejores. Entonces me parece un libro de verdad muy bueno, es muy cortito, pero creo que vale bastante la pena leerlo. Después leí el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Este lo leí porque es una recomendación que mi papá me había hecho desde hace muchísimos años y debo decir que fue un libro más o menos interesante. Se trata de la historia, no me acuerdo si son 2 o 4 ratones que están buscando un queso y que más o menos como que siempre tenían un lugar en donde se encontraba. Y de repente el queso ya no está ahí, entonces pues tienen como que la opción de ir a buscarlo en el mismo lugar o de pues buscar otras alternativas y otros lugares para encontrar el queso. Y nos hablan de cómo precisamente estos ratones empiezan a usar distintas estrategias para llegar al queso y es una analogía obviamente de cómo uno mismo debe de buscar pues a veces otras alternativas, ¿no? De repente el mundo va a cambiar, de repente las situaciones y los factores que nos rodean van a presentar muchos cambios y es importante que uno esté dispuesto a buscar otras formas de hacer las cosas, a ser creativos, a arriesgar un poco y a darle la oportunidad a cosas nuevas. Entonces, es un libro que me parece interesante, no me pareció así que tú digas la cosa más maravillosa, pero si les llama un poquito la atención esa temática de adaptarte al cambio y buscar nuevas ideas y alternativas, creo que es un libro que vale la pena leerse. Después leí Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, un libro que como pueden ver por el título, habla de algunas características que poseen los líderes y algunas cosas que sería bueno aplicar si estás dirigiendo un grupo, una empresa, una familia o yo qué sé, si tú tienes alguna posición de liderazgo, qué es lo que puedes hacer para ser un líder más efectivo, un líder que tenga mejores estrategias de comunicación, que ayudes a que el equipo sea más eficiente, a que las cosas funcionen mejor y a que en realidad pues la gente te vea como una persona a seguir. Y debo decir que me pareció un libro más o menos bien. Siento que algunas de las cosas que da se parecen mucho entre ellas, entonces no sé si 21 sean exactamente los necesarios, pero me pareció un libro interesante y si les llama la temática del liderazgo, pues creo que vale la pena leerlo. Después leí La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa. Este es un libro infantil que al menos en México es muy muy reconocido y yo no lo había leído, pero cuando lo leí debo decir que quedé un poco decepcionada. Es la historia de una mujer que es bastante violenta, agresiva, es muy pues sí, es una persona muy violenta que le hace daño a muchas personas a su alrededor y estas personas en vez de tratar con esto de alguna manera, pues simplemente se percatan de que a la señora lo que le brinda como felicidad y placer y satisfacción es hacer daño a otros
y ver que los demás sufren cuando ella les hace daño, entonces deciden hacer una estrategia en la cual ellos como que se sienten bien cuando ella los daña y tratan de usar un poco como psicología inversa, pero honestamente no sé si esa sea la cosa que le debamos de estar enseñando a los niños y no sé, me llamó un poco la atención, la verdad me pareció un libro bastante perturbador, no creo que sea la mejor estrategia, no creo que debamos de permitir que se tengan comportamientos violentos y agresivos y se traten de combatir de esta manera, o sea, creo que hay otras formas de hacerlo. Entonces, pues sí, es un libro que da risa tanto por las ilustraciones y por algunas cosas, pero en realidad no siento que sea la mejor lectura para los niños. Después leí 25 maneras de ganarse a la gente, también de John Maxwell. Este es un libro en donde él te da algunos tips de cómo puedes, pues básicamente hacer que las personas se sientan mejor y cómo crear una conexión un poco más fuerte con las personas. Debo decir que aunque da algunos buenos tips que sí me parecen muy útiles y que creo que podrían ayudarte a crear mejores relaciones con otros, en algunas ocasiones siento que sí utiliza algunas estrategias que me parecen un poquito como que medio hipócritas, medio deshonestas, que yo honestamente dudaría aplicar en un ambiente cotidiano. Sin embargo, sí creo que vale la pena leer algunas de estas estrategias para no solo tú usarlas, sino que también puedas detectarlas cuando otra persona las aplica y creo que en algunas ocasiones sí te podrían ayudar a tener pues mejores relaciones y a en sí pues llevarte mucho mejor con otras personas. Entonces sí me pareció un libro interesante. No creo que deba de ser una guía para seguir de pie a pa, pero vale la pena leerlo. Después leí otro libro de las 6 palabras o memorias sobre el amor y el desamor o un corazón roto, también de Larry Smith. Este, al igual que el otro que les mencioné, también es una recopilación de como pequeños fragmentos o memorias de 6 palabras en donde la gente nos habla de cuestiones relacionadas con el amor y el desamor y me parece muy muy bonito porque es increíble cómo en 6 palabras las personas te pueden transmitir tantas ideas, tantas emociones, situaciones, cómo te hablan de todas esas cosas tan bonitas que te hace sentir el amor y también todo ese dolor y toda esa desdicha que te puede causar. Entonces es un libro que de verdad me parece muy interesante y este formato de contar historias en 6 palabras se me hace muy creativo y muy original. Después leí El peligro de una sola historia o una historia única de Chimamanda Ngozi Adichie. Este es un texto y es una conferencia de TED que ella dio. Les dejo el link aquí abajo por si les interesa. Este discurso se me hace muy valioso porque habla de cómo el solo escuchar una historia, ya sea en la literatura o en el teatro o en el cine o en cualquier tipo de noticias o medios de comunicación, tiene un efecto tan grande en nuestra forma de percibir el mundo, de actuar, de pensar, de ver alternativas o de ver opciones en nuestro día a día y me parece una lectura de verdad imprescindible. Creo que es un libro que vale la pena leerse o vale la pena que vean la plática de TED que no dura más de 15-20 minutos. Hace unos meses yo hice un video precisamente hablando de esto, de cómo en muchas ocasiones ciertos países tienen pues vamos a decir que mucha presencia en las historias y en la literatura y esto hace que nuestra idea de qué es lo que debe de ser el mundo o qué es lo que debemos esperar esté muy basada en estas historias y me parece muy interesante que Chimamanda hable de esto, de cómo es importante ver las historias de otras personas con ideas distintas, con religiones distintas, que viven en otras zonas y que tienen otras formas de ver el mundo. Me parece algo tremendamente importante y definitivamente es un libro que recomiendo mucho. Después leí La Tierra de Ana de Jostein Gaarder. Este es un libro que honestamente me gustó muchísimo por su contenido. Sin embargo, debo decir que es una historia que no necesariamente es muy buena en cuestión de personajes o en cuestión de diálogos. Es un libro que nos cuenta la historia de una niña que está más o menos en el presente y que al mismo tiempo sueña con lo que va a pasar en el futuro. Y el libro está muy enfocado en el cambio climático, en cómo es que vamos a pues tener muchas consecuencias si no hacemos cambios muy radicales en la actualidad y precisamente lo que Ana trata de hacer es ver qué puede hacer desde su momento y su perspectiva y sus posibilidades para prevenir todas estas consecuencias tan adversas que se ven en el futuro que ella sueña. Y es un libro que me gustó mucho porque sí da muchos datos importantísimos sobre el cambio climático, te incita mucho a la reflexión, te deja pensando en cuáles serán algunas de las cosas que van a pasar desde perder flora y fauna hasta muchos problemas sociales y que van a tener un gran impacto en la humanidad. Y me parece un libro que en ese respecto sí vale muchísimo la pena leerse.
Después leí Mala Feminista de Roxane Gay. Este es un conjunto de múltiples ensayos en donde ella aborda muchas temáticas relacionadas con el feminismo y cómo en muchas ocasiones es difícil pues encontrar la forma de ser una buena feminista, porque en muchas ocasiones pues hay muchas áreas grises y hay algunas cosas que no son tan fáciles de definir o que no es tan fácil de dejar atrás como que toda esta historia y este bagaje cultural que tenemos. Entonces habla de todo esto y me pareció un libro de verdad muy bueno. Tiene unos toques de humor que me hicieron la lectura mucho más placentera, pero también se enfoca mucho en ciertas cuestiones bastante académicas y también da unas perspectivas que creo que totalmente vale la pena leerse. Ya al final del libro no solo se enfoca en el feminismo, sino que también aborda algunas otras temáticas, sobre todo relacionados con el hecho de ser una mujer negra en Estados Unidos y también algunas cuestiones sociales de diferencias entre personas que tienen pues distintas crianzas y cómo esto también puede afectar mucho sus vidas. Y me pareció un libro de verdad muy interesante. Creo que algunas temáticas tal vez para algunos de nosotros son un poco lejanas, sin embargo creo que precisamente por eso es muy importante leer las voces distintas. Después también leí ¿Por qué no soy feminista? De Jessa Crespin. Este también es una serie de ensayos en la cual la autora nos habla de algunas de las problemáticas que ve con el feminismo, algunas cosas que no la acaban de convencer por completo y por las cuales no le gusta asignarse este título de feminista. Y creo que aunque no todas las cosas que ella menciona son cosas totalmente válidas o súper importantes, sí creo que da unas perspectivas muy importantes de algunas cosas que tal vez nos deberíamos de replantear. Sobre todo me gusta mucho cómo habla de tratar de darle más importancia a algunas características femeninas como la colaboración, como el amor, como en sí pues ser un poco más emocional y ver todas estas cosas que en muchas ocasiones se desdeñan por simplemente estar relacionadas con estas cosas femeninas o con estas cosas más emocionales y cómo esto pues es muy importante para crear una mejor sociedad. Entonces creo que sí va muy bien por este sentido, además de que habla un poquito sobre el veganismo y sobre algunas otras cosas relacionadas con el medio ambiente que me parecen tremendamente importantes y por las cuales recomiendo mucho leer a Yesa. Después leí Cómo se conocieron y otras historias por David Levitan, que también es un libro en donde hay varias historias de parejas que se conocen y cómo es que se conocieron y llegaron a ser parejas. Son historias bastante diversas y debo decir que no son así muy espectaculares, pero sí hay dos o tres que me gustaron mucho y si buscan algo ligerito para leer, un poco romanticón, creo que esta es una muy buena opción. Después leí los primeros 5 volúmenes de Death Note por Oba Tsugumi. Supongo que muchos ya conocen esta serie y pues la verdad fue un manga que disfruté bastante. Me gustaron mucho, sobre todo los inicios de este manga, en donde se habla de una persona que de repente tiene la oportunidad de matar a las personas que pues considere pertinente y él piensa que matar a todos los criminales y a las personas que hacen mal va a ayudar a crear un mundo mejor. Y entra toda esta cuestión filosófica de si en realidad está bien o está mal matar a las personas que probablemente ya hicieron algo malo o que van a hacer algo malo y cuáles son los impactos que esto puede tener si uno se cree con el poder de terminar con la vida de alguna otra persona. Entonces creo que pone unas preguntas muy muy interesantes. Debo decir que a medida que avanza el manga ya como que sentí que se va perdiendo y diluyendo un poco este punto tan importante. Sin embargo, sí me pareció una historia que vale la pena leerse. Después empecé a leer muchísimos libros infantiles muy, muy cortitos, así que yo creo que nada más se los voy a presentar. El primero fue Querido Sue de Rod Campbell, que es una historia de un niño que le pide al zoológico que le manden un animal que se pueda tener en su casa y le mandan varios animales y es la verdad un libro así muy chistosito. Después también leí La oruga muy hambrienta de Eric Carr, que es simplemente una oruga que se la pasa comiendo y pues sí, solo son imágenes sobre la oruga comiendo, interesante. También leí El árbol generoso de Shel Silverstein. Este sí es un libro que recomiendo mucho. Es la historia de un niño que le habla a un árbol y constantemente le está pidiendo cosas y el árbol desinteresadamente se las da hasta que al final, pues no voy a spoilear, pero básicamente llegamos a un punto en donde el niño y el árbol como que se dan cuenta que lo más importante para ellos es la compañía y el estar el uno con el otro
Y creo que este libro tiene como un trasfondo muy importante y medio filosófico, ¿no? En donde se enfoca más en darnos a conocer que lo que importa es nuestras relaciones con los demás y el estar con otros y no tanto las cosas materiales o esas cosas que parece que son apremiantes, pero que en realidad a la larga no vamos a necesitar tanto. Y me parece una lectura muy, muy bonita y muy recomendable para cualquier persona. Después del mismo autor también leí La pieza que falta, que es también una historia un poco chistosa que también tiene bastante trasfondo y es la historia de una bolita tipo estilo Pac-Man a la que le falta un pedacito y toda la historia esta bolita está buscando esa parte que le falta. Entonces va por una serie de aventuras a buscar esa parte y finalmente, pues no les quiero spoilear, pero ya medio creo que se pueden intuir que se da cuenta que en realidad pues no es que algo le falte, sino que simplemente basta con sentirse completo así como estamos, ¿no? Y es un libro que también me gustó mucho, creo que tiene mucho significado y la moraleja me parece muy importante, además de que es bastante chistoso y corto, así que si tienen una oportunidad, yo les recomiendo que lo lean. Después leí Too Much Stuff de Robert Munch, que es una historia de una niña que tiene muchísimos juguetes y muchísimas muñecas y como que trata de hacer un poquito las paces con el no tener tantas cosas y el deshacerse de algunos de estos juguetes. Y debo decir que como que iba por buen camino, pero siento que no concluyó de la mejor manera. Entonces es un libro que, pues, más o menos, no les recomiendo tan encarecidamente. Después también leí Adivina cuánto te quiero de Sam McBradney. Este es un libro preciosísimo. Es un libro muy cortito en el cual hay un papá conejo y un hijo conejo y constantemente están hablando de cuál o quién es el que quiere más al otro y es muy tierno, es precioso, las imágenes son muy bonitas y el final es hermosísimo. Para cualquier persona que sea padre de familia y que tenga niños chiquitos, de verdad les recomiendo muchísimo ese libro. Después leí Zoom de Robert Munch, el mismo autor de Las muchas cosas, y este es la historia de una niña que está en una silla de ruedas y como que busca una silla de ruedas que sea más rápida para hacer algunas cosas que quiere hacer. Y me llamó la atención, pero en realidad, al igual que el otro, como que siento que le faltó algo para que el libro dejara como que una moraleja o que tuviera una conclusión buena. Entonces, pues no lo recomiendo mucho. Después leí Leche y miel de Rupi Kaur, que es un poemario que supongo que muchos de ustedes ya conocen. Me pareció muy bonito. Debo decir que es un libro que me impresionó mucho porque Rupi Kaur nos cuenta cosas en muy pocas palabras, pero las emociones que te causa son muchísimas. Y me gustó muchísimo que también el mismo poemario habla de muchas cosas, habla del amor, del desamor, de quererse a uno mismo, habla de la familia, habla de muchas otras cosas así como del día a día. Y de verdad me pareció un libro que vale bastante la pena. Después leí un discurso de J.K. Rowling que se llama Vivir bien la vida. Es también un discurso que pueden ver en internet, les dejo aquí abajo el link. Y me gustó mucho porque es un discurso que hace a unos estudiantes universitarios y habla de dos cosas. Una es como la fortaleza que uno debe de tener cuando pasa algún problema o algún accidente y otro es la importancia de la creatividad en nuestras vidas diarias. Y debo decir que me gustó mucho esto porque ella habla de cómo en muchas ocasiones la creatividad se asocia con cosas como artísticas o con ciertas cuestiones pues muy específicas, pero en realidad la creatividad es algo que debería de verse en todas las áreas de nuestras vidas, es algo que también tiene mucha importancia para crear una mejor sociedad y para buscar alternativas a muchas de las problemáticas que tenemos en la actualidad. Y de verdad fue un libro que me gustó mucho porque sí, es muy cortito, pero creo que sí tiene un mensaje muy bonito y sobre todo, como ya les dije, esta importancia que se le da a la creatividad me pareció genial. Y ya por último leí un libro muy cortito que se llama ¿Por qué los calamares echan tinta? De Yahiko Tejido. Y fue un libro que honestamente leí en YouTube, les dejo aquí abajo el link. Es un libro muy creativo en donde el autor trata de explicar la razón por la cual los calamares pues avientan tinta y me pareció interesante. No creo que sea una obra súper genial, pero pues, si tienen niños y les llama la atención eso, pues definitivamente podría valer la pena. Y bueno, esos fueron los libros que leí en diciembre. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes y qué han leído en todos estos meses.
Yo por mi parte, pues ya más o menos les dije qué opiné sobre estos y espero pronto ponerme al corriente con mis wrap-ups. Y bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por algún lugar aquí abajo. Gracias y espero verlos pronto. Bye.